Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Rogamos que este espacio, Señor, sea para la edificación de tu iglesia, de tu reino, para la capacitación, Señor, de tu pueblo y de los obreros, Señor, que tú tengas a bien levantar. Te doy gracias por esta oportunidad que nos das a todos. Gracias porque me permites a mí, Señor, servirte, y gracias por todos los hermanos que tienen la disposición de prepararse para el aprendizaje de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a comenzar con el tema de la patrística. Básicamente hoy, en primer lugar, yo quiero hacer una descripción de lo que es la materia y en qué área de la teología se ubica. Ustedes saben que la teología trabaja, digamos, de forma básica lo que es la exégesis. Luego viene la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y pues de ahí en adelante la teología pastoral y demás derivados. Digamos que el área en la que hoy vamos a trabajar entraría dentro de la categoría de la teología histórica. Nos vamos a ocupar del desarrollo teológico, haciendo un énfasis entre los primeros 5 siglos del desarrollo de la teología cristiana. Y para eso vamos a usar como referencia a los principales pensadores creyentes que han configurado el progreso de la dogmática cristiana. Digamos que este es un periodo muy rico, también muy diverso, también muy complejo de trabajar, porque se dan grandes autores, pero también se da el fenómeno de la herejía y toda esa parte. ¿Qué vamos a ver nosotros en este curso? Vamos a ver una aproximación a los padres de la iglesia y algo de muy somero de lo que se llama patrología. Hay que hacer una distinción aquí. Cuando hablamos de patrística, hacemos referencia a que nos vamos a ocupar sobre todo de la teología de estos primeros siglos. La patrología se ubica un poco más dentro de un área histórica, de ubicar al autor de determinado documento en su contexto, en la redacción, de dónde surgió y ese aspecto más de carácter histórico. Como en este tema se hace necesario también algunas precisiones y es importante ubicar, por ejemplo, en qué lengua escribe el padre, a qué escuela pertenece, haremos algunas breves referencias y nociones de este contexto histórico, pero no va a ser el grueso del curso. Se precisarán aspectos dogmáticos principales que, digamos, corresponden a los puntos cardinales del desarrollo de la teología cristiana ortodoxa. Porque en estos primeros siglos se desarrollan lo que son los debates más candentes sobre la doctrina cristiana, sobre la ortodoxia cristiana. Así vamos a ver también la necesidad de una comprensión del inicio de estos dogmas para después ver el progreso de los mismos. Vamos a ver que esta etapa es una etapa muy pluriforme, es decir, hay un abanico de autores, de énfasis y de abordajes de los temas teológicos, pero en todos ellos siempre hay una unidad también. Y es una unidad centrada en elementos determinantes como la doctrina de Dios, la cristología, la escritura, cómo se va fijando el debate sobre cuál es la norma válida, y vamos a trabajar de un concepto importante que pertenece a estos primeros siglos, que es la regla de fe. El objetivo general de esto es conocer lo más posible la doctrina y la obra de los padres de la iglesia.
La riqueza que se encuentra en estos primeros siglos del pensamiento cristiano es muy amplia. Aquí nosotros vamos a encontrar temas de índole teológico, debates de teología propia como la doctrina de Dios, la Trinidad, la Cristología, en fin, los fundamentos de los dogmas esenciales de la fe cristiana. También vamos a encontrar otros debates que vivió la Iglesia, como fueron las preguntas relacionadas a cómo llevar la fe en un mundo tan convulsionado, filosófica, política y socialmente como era estos primeros 5 siglos. La Iglesia en esta etapa afrontó muchas situaciones complejas, hablando de hitos también en la historia, la caída de Roma y todas estas cosas, el desorden social que se presentó, la persecución de los emperadores contra la nueva fe. Se da la necesidad de que la Iglesia marque su identidad frente a enemigos internos, como son las herejías que se comenzaron a surgir dentro de la misma Iglesia, como el gnosticismo y las diferentes herejías cristológicas, el arrianismo, el apolinarismo y todo lo demás. Y también la necesidad de la Iglesia de defenderse de las concepciones filosóficas que representaban un reto para la fe cristiana, como por ejemplo la filosofía. Entonces vemos cómo hay padres apologistas también que intentan responder a esos retos que vienen a la Iglesia de afuera. Aquí nosotros vamos a ver que la patrística entonces tiene un contenido doctrinal apologético, por cuanto muchos, los padres también, principalmente algunos se ocuparon de la apología, pero también vemos que los padres se ocuparon de la edificación de la iglesia, la catequesis, enseñar, discipular, instruir a los nuevos creyentes que venían con una gran cantidad de cuestiones, de trasfondos, tanto paganos como de otras religiosidades. Entonces, la patrística también tiene un gran valor pastoral en la medida en que podemos encontrar elementos de pastoral muy valiosos en estos escritos. Son también entonces los padres fuentes insustituibles de esta primera formación cristiana. Son testigos privilegiados del desarrollo de la fe cristiana. Y en su quehacer teológico, nosotros tenemos mucho que aprender como iglesia. Entonces, parte de ese objetivo general que nos planteamos es entender precisamente cómo los padres configuraron la identidad de la iglesia naciente, ayudaron a que la iglesia formara su identidad y diera respuestas a quienes atacaban desde afuera, a las persecuciones y a todas las situaciones externas, pero también configuraron la fe de los creyentes por medio de una catequesis, de una enseñanza doctrinal seria y profunda, y además de eso, ellos formaron a la iglesia contra los enemigos de la verdad interno, como las herejías. Así que nos da una gran cantidad de herramientas que son importantes para nosotros hoy. Pues lamentablemente muchas de estas herejías están resurgiendo también actualmente. Tenemos como objetivos específicos de conocimientos, entonces, conocer personajes claves de la patrística que se relacionaron con la exégesis de la Biblia y con los métodos de interpretación bíblica, reflexionar sobre la importancia de esta interpretación de los padres de la escritura, del manejo de la escritura, de la forma en cómo ellos construyeron teología, estudiar las diferentes sedes donde se dio el desarrollo de la fe cristiana, como es Alejandría, Antioquía, en Siria,
y cómo eso formó escuelas dentro del cristianismo. Conocer el pensamiento que tiene la iglesia actualmente y cómo tiene raíces en eso, y cómo precisamente al olvidar esas raíces está trayendo un gran cúmulo de situaciones problemáticas a la iglesia de hoy. Podemos aprender entonces la apologética de los primeros tiempos y vemos cómo muchos de los argumentos que construyeron los padres para defender la fe ante los ataques intelectuales tienen vigencia hoy. Pero también podemos aprender de la pastoral de los padres, las cartas de consuelo, las guías de eclesiología, las guías de liturgia, todo eso. Acercarse a los padres desde esa dimensión histórica, literaria y teológica es uno de nuestros objetivos también. Vamos a conocer en esta asignatura la división básica de los padres. Padres apostólicos, estamos hablando del primero y segundo siglo, los padres apologistas que se sitúan entre el segundo y tercer siglo, y los inicios de la teología contra la herejía, siglo tercero, y la edad, la patrística oriental y occidental, siglos cuarto al quinto. Y veremos algo del desarrollo de la Edad Media muy brevemente, y llegaremos a mencionar algunos autores relevantes. Pero la idea es ofrecer un panorama de los padres, obviamente con las limitaciones de tiempo que vamos a tener. Vamos a describir algunas de las bases teológicas que se encuentran en la patrística, e incluso vamos a poder ver cómo el pensamiento de la Reforma se construye también en gran medida con esta vuelta a los padres. Vamos a tener la oportunidad de estudiar cómo las fuentes patrísticas estuvieron presentes en la teología, sobre todo en la teología de Calvino. Vamos a hacer una presentación sobre cómo usó Calvino esta parte de la teología de los padres. Eso en cuanto a objetivos de conocimiento. En cuanto a objetivos afectivos, hay que aprender a valorar y en consecuencia transmitir esta tradición que viene de los padres y el valor interpretativo que tienen ellos para la consolidación de la fe cristiana, y aprender a valorar aquellas cosas que hoy tienen una gran significación para la iglesia de hoy. Descubrir la exégesis patrística y su valor, porque en ella está mucha de la raíz de la fe cristiana, y también apreciar la espiritualidad de esta época, desarrollar una especial inquietud y sensibilidad a los métodos de interpretación bíblica que utilizaron los padres, porque fue la base para la construcción de la teología. A nivel de objetivos psicomotores, vamos a aprender la distinción entre las diversas formas de interpretar de los padres, donde encontramos un gran abanico de acercamientos, una escuela alejandrina muy cercana a la alegoría, una escuela de Antioquía muy cercana a una exégesis más literal, más apegada a cánones de la gramática, mientras que tenemos otras exégesis un poquito más abiertas. Pero en este punto nosotros vamos a comprender algo que la iglesia en ese primer tiempo construyó como una guía, y es la regla de fe, la regula fidei, es decir, la fidelidad en la interpretación bíblica a los cánones de la doctrina apostólica inicialmente dada. Así que nos acercamos también con un necesario sentido crítico, pues sabemos que aunque esta etapa de la iglesia tiene grandes riquezas, también tiene errores que es importante conocer para no repetir en la estructura de nuestro crecimiento. La idea es poder aprender a poner en práctica este conocimiento
para nuestro crecimiento personal y para el desarrollo eclesial. Vamos a aprender algo a manejar el rango bibliográfico de los padres. Como bosquejos generales de temas, porque dentro de cada una de estas secciones también hay una gran cantidad de temas, vamos a ver en nuestra materia lo que es esta presentación del plan de curso, un panorama de los padres, a quienes se considera padres, la clasificación de los padres latinos, los padres griegos, el periodo de transición entre la formación del Nuevo Testamento y los padres de la iglesia, la conservación de la tradición apostólica. Vamos a ver otro tema importantísimo y muchas veces olvidado, que es el de la regla de fe, que fue como la patrística estableció esos cánones doctrinales básicos que distinguían la ortodoxia cristiana de las herejías, sobre todo en su batalla contra el gnosticismo y las posteriores herejías, tanto sobre la doctrina de Dios Padre como sobre la cristología, cobran especial importancia aquí. Entonces, hablaremos de la regula fidei y lo que es importante para nosotros hoy conocer esta enseñanza patrística. Vamos a trabajar también en los retos que representó para el mundo creyente el vivir en un mundo de muchas ideas. Y la pregunta sobre si hay algo valioso en el pensamiento pagano contemporáneo a los padres de la iglesia. Y ese tema entrará como los padres y la filosofía sobre la razón y la fe. Y aquí vamos a abordar cómo la patrística tuvo una fuerte tensión entre cómo relacionarse con el conocimiento que no proviene de la fuente directa de la revelación, sino de la razón humana, aunque caída. O responde a la cuestión, ¿se puede utilizar la filosofía pagana para llevar dentro de esos cánones algo del mensaje del evangelio? ¿Cómo debe ser la relación entre la doctrina cristiana y la filosofía? ¿O cuál es el lugar de la razón en la revelación y en la fe? Vamos a trabajar algo sobre los documentos literarios de los padres apostólicos. Ya se les remitió un libro que sería la base sobre la que vamos a trabajar, sobre los padres apostólicos. No vamos a trabajar pues obras de la patrística, pero por lo menos este texto sobre los padres apostólicos debe ser estudiado por ustedes en el desarrollo de este curso. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a trabajar de forma muy aérea sobre esos textos, porque evidentemente no vamos a poder leerlos en el desarrollo de las clases. Pero sí es necesario y vamos a desarrollar algunos elementos de esa literatura, los hitos de esa literatura de los padres, las principales obras, que va a servir como referencia para que ustedes puedan ubicar y leer esos materiales con posterioridad. Vamos a hablar del desarrollo dogmático, comenzando desde el credo de los apóstoles. Luego nos vamos a enfocar en la cristología de la época patrística y hablaremos algo del arrianismo, del gnosticismo, del apolinarismo, de la doctrina de Eutiques y otras herejías cristológicas, y cómo en la época de los padres se respondieron esas herejías. Luego vamos a hablar del tema de la doctrina del Espíritu Santo en estos primeros siglos. Desarrollaremos algo o las bases esenciales de la exégesis patrística, los credos y los concilios, y por último haremos un acercamiento
al uso de la patrística en la teología de la Reforma con el estudio de un capítulo sobre las fuentes patrísticas en la teología de Juan Calvino. Ese será el desarrollo de nuestra materia, y esta materia tiene los siguientes requerimientos. Hay un examen final que corresponde al 30%, al 15% de lo asignado para la aprobación del curso. Ese examen final se podrá realizar desde el martes 27 de septiembre hasta el sábado 1 de octubre por medio de la plataforma. Entonces, hay una lectura asignada que es el libro de Lo mejor de los padres apostólicos. Hay dos ediciones de ese texto. Está la edición de Editorial CLIE, que se les va a remitir en digital, y hay otra edición que es esta edición de Ciudad Nueva de ese mismo tema. Las variaciones entre ambas ediciones son alguna que otra nota y la traducción que se hace. Pero vamos a trabajar por ser un texto más accesible, el de la que hace Alfonso Ropero en CLIE. Y ese informe de lectura va a ser entregado hasta el 29 de octubre. Es importante que usted agende su tiempo para hacer esas lecturas. Y un trabajo final que corresponde al 40% de la nota final. En el tablet tals que siempre se hace, y las recomendaciones sobre las normas para los trabajos. Entonces, también encuentran en el plan de curso una bibliografía recomendada sobre el tema de la patrística, y esta sería la presentación del plan de curso. No sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario o pregunta. En esta parte de la presentación, ¿alguien tiene alguna pregunta? De esta parte de la presentación del plan de curso, ¿hay alguna inquietud hasta aquí? Creo que el hermano Alejandro ya les debió haber remitido el sílabo, que es la presentación que acabamos de hacer, para que todos, digamos, ya estemos en sintonía de lo que vamos a trabajar. Si no hay ninguna duda hasta aquí, entonces vamos a hacer hoy la introducción de la materia. ¿No hay ninguna pregunta entonces? ¿Podemos continuar? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces en la introducción habíamos dicho que esta área que estamos trabajando de patrística, pues se ubica dentro del tema de la teología histórica, el desarrollo de la teología histórica. Y en este punto quiero hacer varias anotaciones importantes, y quiero comenzar con una cita de Johannes Hisbert en el libro que se llama Breve Historia de la Filosofía. Y quiero que escuchen con atención. Vamos a hacer la lectura y yo después ustedes me hacen los comentarios del análisis del texto.
Dice así, dice, quien solo vive en su propio tiempo es fácilmente víctima de la moda. Carece de la experiencia intelectual y sucumbe a lo que es solo de actualidad. Capaz, sí, de cautivar, pero carente de permanencia. Para formarse un juicio en este terreno y poder distinguir entre lo verdadero de lo falso, se precisa una visión de conjunto. Tener posibilidades de comparar, de contemplar los múltiples estratos en lugar de orientar la mirada en una sola dirección. Es necesario comprender profundamente nuestros conceptos y nuestros problemas en función de sus orígenes. Ahora, ¿qué análisis hacen ustedes de esta cita con relación a la necesidad de aprender la patrística? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere comentar cómo se aplica esta reflexión que hace Johannes para el abordaje de la materia que nosotros estamos presentando? Jesús. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, de acuerdo a lo que pudimos escuchar en la nota, hace reflexionar la importancia de mirar la historia de la iglesia con respecto a la doctrina. Porque si realmente nosotros nos quedamos con nuestro tiempo presente, básicamente vamos a divagar en las corrientes filosóficas pues, que predominan en este tiempo y que lastimosamente han influenciado en la dinámica de la iglesia o en la misma vida de la iglesia, que es la filosofía humanista, la filosofía progresista y todas estas corrientes que lamentablemente hacen mella hoy día en la iglesia. Si ahora miramos la historia, miramos los padres de la iglesia y todo lo que ellos enfrentaron en su momento nos lleva a reflexionar pues que tenemos esa misma necesidad pues de afrontar esos retos del pasado hoy día y de defender realmente lo que es la fe cristiana. Ok, ¿alguien tiene alguna otra reflexión sobre el tema? ¿Algún otro análisis? Miren lo que dice la cita. Quien solo vive en su propio tiempo es fácilmente víctima de la moda. ¿Ustedes creen que esa afirmación es verdad con relación a la iglesia de hoy? ¿Tenemos una iglesia víctima de las modas? Yo creo que en gran medida, lamentablemente, es así. La iglesia refleja hoy, en su gran mayoría, lo que dice la Carta de Santiago. Son como olas del mar, llevados por aquí y por allá de cada viento de nueva enseñanza, de modas. Y carece de la experiencia intelectual para no dejarse cautivar por esas nuevas ideas. ¿Por qué? Porque lastimosamente carece del horizonte del desarrollo del pensamiento cristiano. Al carecer de ese horizonte, aparecen cosas por aquí y por allá que muchas veces se presentan como novedosas, pero que a veces no son más que el resurgir de antiguas ideas que incluso muchas veces han sido condenadas por la iglesia. Una experiencia que tuve una vez hablando con un pastor que tenía muchas deficiencias en su formación. Llegamos al tema del debate sobre la persona de Jesús y la doctrina de la Trinidad.
Y en ese discutir hizo una gran cantidad de formulaciones sobre Dios, sobre la Trinidad y sobre Jesús, que lastimosamente eran una mezcla de ideas que la iglesia condenó desde los primeros siglos, pero que se presentan hoy en las iglesias como temas revolucionarios. ¿Por qué? Porque se ha perdido el horizonte. Se ha perdido la familiaridad de la propia iglesia con su historia, y en este caso no la historia factual o la historia de los eventos, sino la historia de la propia teología. Y la patrística reconstruye eso, es la historia del dogma, la historia del pensamiento cristiano, la historia de cómo la iglesia reflexionó sobre sí misma, sobre los retos que se le planteó y respondió. Parte de lo que nosotros vamos a ver es tratar de tener una visión de conjunto sobre el desarrollo de ese dogma. Que usted pueda tener la posibilidad de comparar muchas ideas y se va a dar cuenta que muchas de las ideas de hoy ya fueron probadas en la historia de la iglesia y muchas se encontraron falsas. Fueron pesadas y se encontraron faltas y fueron rechazadas. Pero la iglesia ha olvidado ese fundamento de esos primeros 5 siglos. Incluso también ha olvidado el fundamento de la reforma, pero ahora nos vamos a ocupar de esos primeros siglos para entender algo. Si nosotros queremos entender los problemas que nosotros estamos afrontando hoy, debemos entender los orígenes de esos problemas. Si nosotros queremos entender los conceptos que son esenciales para la fe, tenemos que ir a los orígenes de esos conceptos. Ahora, nuestras formulaciones de teología están basadas en un trabajo sobre la exégesis de la Biblia. Por eso nosotros vimos que en el estudio de la teología, el primer fundamento es la escritura, ¿cierto? Así lo ha reconocido también la Reforma. Pero la exégesis de la escritura es la piedra angular de la formación teológica. De ahí que un teólogo deba tener una formación en la exégesis bíblica para que pueda acceder al sentido del texto, una correcta interpretación y luego trasladarlo a una aplicación actual. Eso sería la primera etapa. Luego construir una teología bíblica. Pero en esa teología bíblica, luego pasa por un filtro que es: yo interpreté el texto y construí una teología. Ahora vamos a ver qué han dicho otros antes de mí, en el siglo XXI, que estoy estudiando teología, que han pensado sobre esto. Y voy a comparar mi conclusión hoy con lo que otros hermanos, a través de la historia, han concluido sobre este tema. Entonces, ¿eso de qué nos saca? Eso nos saca de nuestro narcisismo, de descubrir algo nuevo, pensé algo diferente que nadie ha pensado. Pero eso solamente lo pienso porque no conozco lo que efectivamente la iglesia ha reflexionado antes de mí. Lamentablemente, si analizamos el panorama actual, las personas creen que la historia de la iglesia es la historia de su iglesia local. Es como si la historia de la iglesia se reduce a la historia de la vida de mi iglesia, y por lo general eso no trasciende más allá de algunos 20 o 50 años. Es poco común hoy en la iglesia misma que se lean estos materiales de los primeros siglos de la iglesia. Es más,
yo les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han leído las obras clásicas del mundo de la patrística? Por lo menos una obra directa de Agustín. Justino Mártir, de Irineo, de León. Otra. Tertuliano. ¿Alguien ha leído las obras de Atanasio? La ciudad de Dios. Pero si hacemos un análisis, ¿cuántos hermanos hacen el ejercicio de esa lectura? ¿Y cuántos hermanos leen textos que solo se producen en los últimos tiempos? Es decir, la mayoría del material que las personas en general están leyendo son obras de autores contemporáneos. No digo que sean malas. Hay algunas muy buenas. Y ojalá se lean esas obras, porque la idea no es desechar los hermanos que hoy están produciendo una sana y buena teología. Entre las iglesias reformadas, digamos que hay un horizonte un poquito más largo, pero siendo honestos, la mayoría llega hasta las obras de Calvino, de Lutero y de los reformadores en adelante. Y eso pocos, porque habría que también preguntarnos cuántos de los hermanos han leído directamente la institución y los trabajos de John Owen, de los puritanos, las obras directas de Jonathan Edwards. ¿Cuántos de ellos han hecho ese ejercicio? Y va disminuyendo el número. Pero si retrocedemos hacia atrás, todavía disminuye más el número. ¿Quién ha leído los discursos de Atanasio sobre el arrianismo? Muy poca gente. La Didaje se oye, pero pocos la han leído. El Pastor de Hermas, la Regla Apostólica contra las herejías de Irineo. Esas obras casi no se leen. Son como un tema perdido dentro de la teología de nuestras iglesias muchas veces. Porque la mayoría de los hermanos llegan hasta leer las obras de la Reforma y ya. Y pareciera que de ahí en adelante, pues, o hacia atrás no pasó nada importante. Tendemos incluso a despreciar la Edad Media como una edad del oscurantismo. Pero más adelante vamos a ver algo sobre el tema de la Edad Media. Pero igual no vamos a ver la teología medieval, vamos a ver la teología patrística. Pero algo referiremos sobre Tomás de Aquino, porque él recopila mucho de esta teología patrística y sistematiza doctrinas de esta época. Entonces es una buena lectura, un elemento importantísimo para leer. Pero el punto al que quiero resaltar es que nosotros no podemos interpretar la Biblia solos. Todos nosotros somos hijos de una tradición. Una tradición que asimilamos conscientemente o una tradición que asimilamos inconscientemente, pero ninguno de nosotros es una tabla en blanco. Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque usted nació en una cultura que le forma. Usted nació con un idioma que le forma su análisis. Usted nació en medio de ideas que vamos adhiriendo. Nuestros padres nos transmitieron ideas, valores o incluso malos valores. El hecho es que estamos inmersos. Por lo general nosotros estamos inmersos en las ideas de nuestro tiempo.
estamos familiarizados, digamos, con leer la escritura, que no es un libro de nuestro tiempo, y eso es verdad, porque la escritura pertenece a determinados estadios en la formación de la historia. Y por lo menos el Nuevo Testamento es un libro que tiene para nosotros una antigüedad de 2000 años y más. Pero la hemos hecho de alguna manera familiar, y el lenguaje ya de las traducciones nos es familiar, aunque todavía ignoramos muchos elementos de la cultura de esa época y hacemos una interpretación desde nuestra época de la escritura. Pero eso es otro tema. Al punto al que quiero llevarlos hoy es que la comprensión del texto bíblico también ayuda a entender el progreso de esa comprensión que ha tenido la iglesia por todos los siglos. Las ideas que hoy defiende la iglesia como verdadera doctrina fueron el resultado de largos debates, fueron el resultado de consensos teológicos también, fueron el resultado de reflexiones de las grandes mentes que Dios le dio a la iglesia, de grandes maestros que Dios le dio a la iglesia. Porque los padres son maestros de la iglesia. Lo que pasa es que nosotros, sobre todo en el ámbito de la reforma, hay una adversión a esa época, porque en la mentalidad que hemos asumido, porque en su mayoría nosotros nos formamos dentro de una tradición católica, por lo general cuando se hablan de estas materias, la primera idea que viene es catolicismo. La primera idea que viene es doctrina católica. Pero recuerden que los padres son anteriores. Los padres apostólicos, todavía no podemos hablar de la institución católico-romana como tal. Son de verdad padres de la fe en el sentido de hombres y varones de Dios que vivieron una vida santa, incluso muchos fueron martirizados y que se preocuparon por la iglesia. Entonces, eso es importante. En esta época se dieron grandes batallas por la verdad. Si usted examina la mayoría de las confesiones de fe que asumió la reforma, contienen el credo apostólico, contienen Nicea, contienen Calcedonia. Esos son documentos de esta época patrística. Fueron el resultado de las batallas contra las herejías. Entonces, no podemos comprender adecuadamente ni siquiera nuestros documentos confesionales que incluyen un credo apostólico y un concilio de Nicea o un Calcedonia. Por eso esta época de la construcción de la teología cobra importancia. Es importante que la manejemos. Y dado que Dios ha dado maestros a su iglesia, y no solo los maestros que están vivos hoy, sino esa gran nube de testigos que incluye estos maestros, por supuesto, hay una gran diferencia entre el acercamiento que nosotros vamos a hacer porque reconocemos la falibilidad, el pecado que implica las distorsiones de estos maestros. No consideramos que ellos constituyan una tradición inspirada, como sí lo considera el catolicismo. Pero a veces el hecho de la batalla que se da con relación a la tradición hace que los hermanos rechacen toda tradición, haciendo una generalización, una falacia de generalización. Pero si nosotros entendemos un poco más, en primer lugar, nosotros somos herederos de la tradición apostólica que fue consignada en el Nuevo Testamento, pero también vemos que nuestras ideas no surgieron de la nada, surgieron de una tradición intelectual también.
Y esa tradición intelectual cristiana está ineludiblemente ligada a estos primeros 5 siglos de la construcción de la teología. Y eso tenemos que aprender a valorar. Hoy nosotros podemos ver que, o podremos decir que la teología está en crisis. ¿Y dónde surge esa crisis de la teología? Que también es una crisis de la iglesia. En el desconocimiento de la historia teológica de la iglesia, en el desconocimiento del pensamiento cristiano. Pareciera que las personas de hoy creen que lo que hoy se dice comúnmente es lo que la iglesia siempre ha creído. Pero cuando se vuelven a estas fuentes patrísticas, uno se da cuenta que muchas de las ideas modernas no tienen más de 50 años que la iglesia las está creyendo. Y otras que tienen muchos años son precisamente las herejías que la iglesia condenó. Y que al olvidarse de eso, entonces han revivido esas herejías. Con un lenguaje diferente, quizás con un ropaje filosófico o con un ropaje religioso diferente, pero son las mismas herejías. Todo el tema de la experiencia de sueños y visiones que hoy nosotros vemos, contra eso tuvo que luchar la patrística con un montanismo que hacía de la experiencia una regla y una autoridad. No es nada nuevo, entonces, el preguntarse por qué lugar tienen esas experiencias estáticas en la construcción de la teología. Eso pasó ya, y la iglesia resolvió esos temas. Entonces, esa es, digamos, uno de los aspectos valiosos de abordar el tema de la patrística. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? Ahí vi un escritico, pero no alcancé a leerlo, algo así como la historia, condenado a repetirla, creo. Sí, sin duda. La historia de la teología es, miren, incluso nos pasa a nosotros. Las teologías que nosotros acostumbramos a leer son las teologías construidas en el último siglo. Los comentarios que nosotros acostumbramos a leer son los comentarios escritos en el último siglo. Si no, piénselo. ¿Cuáles son las teologías sistemáticas que nosotros leemos hoy? Berkhoff, Hawkes, algunos un poquito más, Gruden, todo eso, ¿cierto? ¿Cuáles son los comentarios que más utilizamos? Hendrickson, los comentarios que corresponden a la época de la Reforma, si acaso un comentario de Lutero, un comentario de Calvino. Pero ¿cuántos de nosotros hemos acudido a los comentarios patrísticos sobre los libros de la Biblia? Siendo que los padres fueron grandes comentaristas de la Biblia. Pero no llegamos hasta leer esos autores. El comentario de Mateo de Cromacio, de Aquileia, casi ni se consigue, ni se ve. Los comentarios directos de los padres muy poco se leen, porque hemos enterrado esa etapa de la historia de la teología. Entonces, la idea, ojalá, de este curso, es que por lo menos usted comience a leer esa literatura de los primeros siglos y comience a unirla con el desarrollo intelectual posterior de la Reforma. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo claro o nada claro? ¿Están todavía por ahí? Ajá, ¿me escucha, hermano?
Lo que pasa es que hay una... ¿Lo? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es Ajá. que existe una tendencia errónea a creer que solo debemos leer la Biblia y todo otro material no lo debemos leer y que es malo. Yo tuve una experiencia con un hermano que él me decía que era malo leer otro libro y que solo debíamos leer la Biblia porque somos cristianos y que leer otros libros como leer los padres de la iglesia, eso sería idolatría. Es una tendencia errónea y eso está metido en mucho del cristianismo contemporáneo pues, actual. Sí. Cuando hablemos de razón y fe, vamos a hablar sobre el tema del fideísmo. Y si no lo hablo, me lo recuerdan. Porque el fideísmo es algo que con lo que los padres lucharon y que está muy vigente hoy. Y hay también que entender, digamos, esa palabra que nos da tanto miedo y es el tema de la tradición. Porque normalmente esa palabra, cuando uno escucha la tradición, ¿a qué se va? En el imaginario, catolicismo, ¿cierto? No, que la tradición, tú eres católico porque apelas a una tradición. Y ok, pero la realidad es que aún nosotros como reformados somos hijos de una tradición. Y es importante que la conozcamos, ¿cierto? Que entendamos su desarrollo con sus aportes y con sus errores también, porque esa tradición se fue corrigiendo con el paso del tiempo. La teología ha ido creciendo en la comprensión de la escritura. Creciendo en la comprensión de la escritura. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta materia? No es reemplazar la escritura, es lograr entender la escritura. Y lo que una de las cosas que aporta la patrística es, cuando yo leo el texto bíblico hoy, indefectiblemente yo tengo una gran cantidad de imaginarios culturales en mi mente y leo y entiendo una cosa. Pero de pronto cuando yo voy a ver y luego de esa conclusión que yo saco, hice la exégesis del texto y concluí esto, y de pronto leo a un Atanasio, y uno digo, ¿por qué este hombre saca unas ideas que yo jamás hubiera podido sacar de ese texto? Y después vengo y comparo con un Agustín y digo, pero mira esto que no vio Atanasio, cómo Agustín lo ve y por qué yo jamás me hubiera imaginado esto. Pero luego yo leo ese mismo comentario en un Juan Calvino y digo, vaya, esto tampoco vi esto. Y uno dice, bueno, fue más lo que no vi en el texto que lo que sí vi. Y la riqueza del texto, el texto se enriqueció con aquellos maestros previos a mi propia lectura que trabajaron sobre el sentido de ese texto. Entonces lo que yo hice fue crecer ¿en qué? En la comprensión del texto de la Biblia. Y si yo leo la escritura correctamente, Efesios dice que Dios ha dado maestros, ¿cierto? A su iglesia. Los maestros, los teólogos son un don de Dios para la iglesia. Y el tema es, no solo los maestros que Dios coloca cada domingo en la iglesia son nuestro tesoro, sino que tenemos como tesoro también todos los maestros de todas las etapas, de todos los tiempos, que también es valioso conocer. Incluso conocer los errores de esos grandes maestros. Cuando uno lee las ideas de un Agustín sobre el bautismo, se queda sorprendido, que fue el maestro de la gracia, pero su idea sacramental es bien complicada. Y así, cuando uno ve la patrística alejandrina con su alegorismo, uno ve cómo hay verdades preciosas, pero también uno se asusta porque estamos formados en otra escuela de interpretación más literal y dice, esa interpretación alegórica es peligrosa y de verdad que lo es.
pero ellos tenían una regla para usar esa interpretación que hoy nosotros hemos perdido de vista. Entonces, todo eso, vemos la riqueza de las escuelas, ayuda a que el creyente vea la riqueza del pensamiento cristiano y pueda entender, por ejemplo, por qué no le damos validez a enseñanzas como la de los testigos de Jehová, que son el resurgir de un arrianismo, o el gnosticismo, o el montanismo que nosotros vemos hoy. Y son ideas que nosotros seguimos escuchando hoy. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la idea de el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso? Y eso es el resurgir de ideas de un montanismo y de todas esas situaciones. Entonces, por eso es importante esta parte. Ahora, este curso no puede reemplazar el deber y el ejercicio de que usted lea esas obras. Solamente vamos a tratar algunos elementos de esas obras, de los principales autores, y en esto siempre hay que reconocer que uno es muy subjetivo en escoger la importancia de cada autor, porque no tenemos el tiempo para desarrollarlos a todos, así que vamos a coger temas y de esos temas autores. ¿Hay alguien con la mano levantada? Creo que es Carlos. Carlos. Adelante. Ajá, Dios le bendiga, hermano. ¿Me escucha? ¿Cómo Sí. están? Bendiciones. Bueno, sí, complementando la idea que usted comentó, uno no tiende, por lo menos en mi caso, yo vengo de un trasfondo pentecostal y no se tiende a ahondar mucho en estos padres porque se le asocia exactamente, como usted lo dijo, con el catolicismo romano. Entonces, bueno, era el primero, el segundo, el tercer siglo, ya estaban influenciados por Roma y no se toman en cuenta. Okay. De hecho, miren, cuando uno escucha el credo apostólico, creo en Dios Padre, todo el mundo ¿qué piensa? Eso es católico, ¿cierto? Ese es el credo católico. Sí, lo que pasa es que está la conexión un poco inestable, ¿no? Y lo segundo, con respecto al comentario que decía el hermano, que hay personas que ciertamente no, que decía que un hermano le dijo, no, hermano, lea la Biblia, lea la Biblia. Ellos como que a veces le huyen a investigar qué dijo santo en la historia, porque son pensamientos de hombre, ¿no? Pero ciertamente un pastor que le hace un exégesis a un texto y lo predica en la iglesia, está colocando también parte de su pensamiento, de su interpretación. Entonces, imagínense, no leemos a esos padres, pero entonces tampoco deberíamos escucharlo a él si hacemos esa comparación. Claro, y lo peor es que el horizonte cultural de ese pastor puede ser que no trascienda a más de su propia experiencia de vida. Y la idea es que nosotros debemos entender que tenemos desde Cristo 2000 años. Y en esos 2000 años, Dios, por su misericordia, ha dado a su iglesia maestros, así como los da hoy. No estamos poniendo a los unos por encima de los otros. A lo que queremos llegar es que, así como Dios dio maestros hoy, grandes maestros de nuestra generación, uno puede hablar de un John Piper, de un Sproul, con todas las diferencias que uno tiene con un John MacArthur, con el pastor Miguel, con Sugel, en fin, grandes hombres con los que Dios ha dado sabiduría hoy. Ok. Pero también debemos ver
los grandes maestros que Dios dio a su iglesia antes también. Y así vamos a tener un horizonte que nos va a ayudar a ver con mayor amplitud muchas cosas. Muchos de los problemas que la iglesia está enfrentando hoy lo enfrentaron los padres antes. Puede que su solución no sea la misma que la de nosotros hoy, pero puede que nos dé luces, puede que nos oriente, puede que nos expanda un poquito más la mirada y veamos otras alternativas. Eso puede dar. Incluso, así sea para no repetir los errores, ya hay algo valioso ahí. Pero además de no repetir los errores, realmente hay joyas valiosas de todas las áreas, de la apologética, de la pastoral, de la predicación, de la liturgia, de muchas cosas que están ahí enterradas y que no vemos. Y la idea es ver algo de esos tesoros que están ahí. Entonces, ¿qué hay que distinguir? Cuando se hacen estos estudios hay dos áreas diferentes. Una es la patrología y otra es la patrística. Cuando hablamos de patrología, se trata de la investigación sobre la vida y los escritos, es decir, en qué contextos se dieron esos escritos, la antigüedad de esos escritos, en fin, toda esa parte. Pero cuando nosotros hablamos de la patrística, nos enfocamos en la doctrina o en la teología de esos escritos. ¿Qué enseñan esos escritos sobre Dios Padre, sobre Dios Hijo? ¿Qué enseñan sobre la doctrina? De tal manera que la patrología está más asociada a la historia de la literatura cristiana, la historia de los autores de la antigüedad, que escribieron sobre diversos temas. Pero la patrística busca más acercarse a esos autores, pero ya no tanto buscando dónde vivió, qué hizo, qué escribió, o sea, no tanto la parte histórica, sino la parte doctrinal. Esa es una distinción básica. Obvio, si nosotros queremos entender también esa parte histórica, es importante. Si uno va a leer un texto de Orígenes sin saber su filiación alejandrina y su interpretación alegórica, y sin saber lo que él estaba combatiendo o con lo que estaba viviendo, nuestra interpretación va a ser incompleta. Por eso es complemento. Es importante ver ese complemento. Habitualmente, la patrología se divide en etapas: los orígenes, que estaríamos hablando después de la muerte de los primeros apóstoles hasta Constantino, más o menos. Y en esto hay muchas divisiones. Hay algunos que hacen divisiones diferentes, pero vamos, digamos, a manejar las que son comúnmente aceptadas. Luego viene lo que se llama la Edad de Oro de la patrología, desde el 313 hasta el 460 y pico. Después viene el periodo de la decadencia. Ya comienza ya la edad medieval. Entonces es importante distinguir estas dos áreas, patrística, patrología, porque son autónomas, son diferentes, aunque son complementarias. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros principalmente en este curso? Vamos a enfocarnos en la teología y en la vida cristiana que se deriva de esta teología de los padres de la iglesia. ¿Nos sirve la patrología para qué? Para la contextualización de un determinado pensador. Pero la patrística se ocupa principalmente del perfil doctrinal, de las líneas espirituales, de los razonamientos dogmáticos, de la verdad expresada, y evidentemente esto tiene un aspecto del contexto cultural. Ahora, ¿por qué estudiar a los padres hoy?
¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo responderían a esta pregunta? ¿Por qué estudiar a los padres de los primeros 5 siglos? ¿Quién se atreve a responder? A ver, ¿quién? Anímense. La idea es que sea... Yo diría, bueno, por la cercanía que tienen a los periodos más cercanos a la iglesia en sus inicios. Creo que sería mi opinión acerca de eso. Muy, muy importante, ¿cierto? Son testigos cercanos, ¿cierto? Del inicio de la iglesia. Esa es una justificación. ¿Quién se anima a plantear otra? ¿Nadie? ¿Por qué estudiar hoy estos documentos, estos autores? Yo diría, para no caer en los errores que ellos cayeron en el pasado. Y también para aprender de sus experiencias. Claro. O sea, hay una experiencia válida ahí, ¿cierto? Una espiritualidad válida también. Y que a nosotros nos da el ver la vida de esa iglesia primigenia, un horizonte para examinar la vida de la iglesia de hoy. Entonces ese es otro aspecto. ¿Alguien tiene algún otro análisis de cómo responder a la pregunta de por qué estudiar esto? Para conocer de dónde surgieron las herejías. Claro, la mayoría de las herejías que nosotros conocemos hoy son las mismas que los padres combatieron. Y a veces, lastimosamente, se han revivido los argumentos de esas herejías, pero la iglesia hoy desconoce los argumentos por los cuales esas herejías fueron desechadas. Es curioso, o sea, nosotros vemos hoy grandes expositores, digamos, ¿quién no ha escuchado a William Lane Craig, por ejemplo? Creo que todos han tenido una referencia. Bueno, su defensa del moderno apolinarismo, él maneja muy bien esos argumentos, pero la iglesia no tiene hoy la claridad de cuáles fueron los argumentos por los cuales el apolinarismo fue condenado en esa época. Entonces, hay como un desequilibrio y fascina el tema. ¡Wow! Mira esto. Pero no, como la iglesia no tiene, usando los términos modernos, la vacuna contra todas esas ideas, porque olvidó esa herencia, le cuesta enfrentarse a eso. Hoy tenemos una gran cantidad de ideas gnósticas circulando en las iglesias. La idea del dualismo, por ejemplo. El cuerpo es malo, ¿cierto? El alma es buena. Uno de los movimientos que surgió, bueno, acá en Colombia tuvo mucha fuerza, fue la de este señor José Luis de Jesús Miranda. No sé si allá, como Creciendo en Gracia. No estuvo ese tema. Bueno, él retomó el tema de que Pablo era el que contenía el verdadero evangelio y que el cuerpo era, el alma era buena y aquello que el cuerpo hacía no afectaba el alma. En consecuencia, usted podía hacer lo que quisiera con el cuerpo, que a su alma no le pasaba nada. Mire eso. Ahora, eso es un gnosticismo. Eso es una forma de gnosticismo. O la idea de algunas personas sobre que la creación es mala. Cuando a veces se usa la expresión el mundo,
Muchas personas lo asocian con lo material, ¿cierto? Incluso todavía esa dicotomía de algunas personas hablan de mi trabajo mundano o secular y el trabajo espiritual. Pues si yo sirvo en la iglesia haciendo algo, eso es un trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque me ocupo de lo espiritual y no de lo mundano. Y esas divisiones son todavía una especie de gnosticismo. Porque Dios creó también, su creación material es buena y el trabajo para su creación material es bueno. No hay nada que desechar. No hay una mayor dignidad entre un trabajo y otro, porque todos son vocaciones divinas. Y todas esas cosas representan pensamientos que la iglesia fue reflexionando y logró entender. Entonces, la patrística, ¿qué nos da? La patrística nos muestra que hay valores espirituales y culturales que siempre han influenciado a la iglesia. Los padres se enfrentaron a una cultura también. Los padres se enfrentaron, digamos, a la filosofía de su época y respondieron. Históricamente, desde la patrística, ha habido dos respuestas con relación a la filosofía. Toda la filosofía es mala. No hay que leer filosofía. No hay que estudiar nada que tenga que ver con la filosofía. La fe cristiana se basa en creer. Una frase de Tertuliano, hace poquito aquí en Colombia, se la escuché a un senador, entre comillas, cristiano. Él decía, yo creo eso porque es absurdo. Y todo el mundo aplaudiendo. ¡Ah, bravo! Eso es tener fe. Dice, no. Eso es una idea de que la fe es profundamente irracional. Creo porque es absurdo creerlo. Y uno pregunta, ¿de verdad el cristianismo pregona cosas que son absurdas de creer? La fe es creer lo irracional, lo absurdo. Pero por otro lado, tenemos a un Agustín que decía, no, yo creo para entender. Yo creo para entender, pero también busco entender para creer. Entonces ya Agustín rechaza esa idea y dice, no, la fe creyente no es un salto al vacío ni una irracionalidad. Lo que nosotros entendemos es que por medio de la fe, miren, recuerden el texto de Hebreos, cómo está construido. Por la fe entendemos, ¿cierto? No dice por la fe no entendemos, dice por la fe entendemos haber sido creado el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Luego, ¿qué dice ese texto sobre el entendimiento? Que nosotros podemos entender los misterios de la creación del mundo por medio de la fe, pero la fe abre la puerta del entendimiento, no la cierra. Pero ese debate se dio en los primeros siglos. Y tenemos padres que dijeron, no queremos nada con Atenas. No queremos nada con la filosofía. Pero otros dijeron, espera un momento. Hay verdades ahí. Y si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, cuando el hombre descubre esas verdades hacen parte del patrimonio de la humanidad. Y no hay ninguna razón para que el creyente deseche eso. Entonces, miren que fue una pregunta que en la patrística tuvo dos respuestas.
Y entonces comenzó el debate sobre la razón y la fe. Y fue un encuentro fuerte por muchos siglos. Y nosotros encontramos esas ideas hoy. Eso que se llamó el fideísmo. La idea de que la fe no tiene un contenido intelectual y no tiene un contenido racional. Y también encontramos el otro extremo, el creer que todo es un racionalismo, que todo se entiende y se niegan los misterios de la fe. Eso pasa hoy. Ahora, si nosotros tenemos el horizonte de qué dijo un Justino Mártir sobre eso, qué dijo Tertuliano, cómo le respondieron a esa afirmación y cómo fue la iglesia debatiendo eso hasta que se llegó a comprender mejor el problema, cómo se resolvió, cómo se sintetizó. Eso ayuda a que nosotros hoy tengamos una visión más de conjunto. Pero hoy lastimosamente nos dejamos llevar por las modas. No tenemos ese horizonte intelectual. Entonces, eso hace importante. Hoy nosotros, o la mayoría de la iglesia, se va por las nuevas corrientes, pero ha perdido la identidad de su historia, ha perdido su herencia intelectual. Es más, yo recuerdo que una vez hablando con un joven creyente, le decía, es que la iglesia hoy desconoce a los intelectuales cristianos. Y se quedó mirando así como que, ¿cómo así? Yo sí, la iglesia ha tenido grandes doctores del pensamiento. Hombres que han sido luminarias en las áreas donde se han desarrollado. Usted sabe, por ejemplo, que Agustín tiene un tratado sobre el lenguaje. Tiene un texto que se llama Del Maestro, donde tiene una reflexión sobre los signos del lenguaje y su significado, que todavía se considera un gran aporte para la moderna construcción de la lingüística. Entonces, miren que el cristianismo aportó a la teoría de la lingüística, aportó a la teoría de la música y aportó a muchas otras áreas del saber, de la literatura, del arte. Y todo eso muchas veces se tiene olvidado porque no se conoce nada de eso. No se conocen muchas cosas. Entonces, los padres construyeron una teología, construyeron una liturgia, dieron continuidad al pensamiento de los apóstoles, pero también se formó una diversidad en la interpretación que obedece también a diferentes lugares donde se dio eso. En la patrística conseguimos las primeras profesiones de fe, el credo de los apóstoles, por ejemplo, la batalla contra una cultura pagana, contra un mundo griego, después contra un mundo romano. ¿Cómo respondieron ellos a los retos de las persecuciones? Fueron construyendo los padres un método teológico. Y ese método de la teología se ha perdido. No sé si ya ustedes vieron Introducción a la Teología con el hermano Alejandro. ¿Lo vieron o todavía no lo han visto? La patrística incluso, bueno, entonces ahí tienen elementos para entender los métodos en teología. Y como la mayoría de las investigaciones, el método en teología tiene mucho de raíz en la patrística, en los primeros padres. La Sagrada Escritura
acompañada de esa interpretación. Los padres, la mayoría, reconocieron que hay elementos de valor en escritos de autores no cristianos. Se sorprendería al ver que, por ejemplo, en la patrística hay una gran cantidad de citas de Homero, de la Ilíada y la Odisea. Porque eso representa el diálogo que estableció el cristianismo con las ideas circundantes en su mundo. Y mucho del discurso de las virtudes fue asumido por la fe cristiana. Entonces, todo eso es importante. En la patrística nosotros vemos el encuentro razón y fe, la defensa de la fe cristiana por medio del razonamiento humano. En la patrística se encuentra la riqueza espiritual y cultural, una muy grande, y una pastoral teológica muy seria. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora tienen ustedes programada la clase? ¿Allá qué hora es? Recuerden que ahí yo tengo un cambio de horario. Ustedes están una hora más adelantados. Ok, faltaría media hora, pero no hemos hecho receso. No sé si damos 15 minutos más y terminaríamos. Porque entiendo que había un receso de 15 minutos, ¿cierto? O no sé si quieren hacer el receso de 15 minutos y después continuamos los otros 15 que faltan. Pastor Oduber, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí, he tenido problemas con el internet, pero estoy aquí en este último momento, he escuchado. Creo que podemos continuar 15 minutos y parar para terminar temprano. Y así también usted puede descansar. Ok, bueno. Lo que vamos a comenzar a desarrollar ahora, lo vamos a desarrollar todavía mañana con mayor detenimiento, es el tema de la transición entre los padres y el periodo apostólico. Ignacio, estamos hablando de el nombre del autor que citó al principio, Johannes, el de la cita de la moda, la cita que dice, quien solo vive en su propio tiempo es fácilmente víctima de la moda. Esa es Johannes Hirzberger. El libro se llama Breve Historia de la Filosofía. Tiene un capítulo sobre la patrística muy bueno. Se lo recomiendo. Y es un autor que además del manejo filosófico es teólogo. Y su especialidad es en esta época de la edad medieval, edad antigua, y aborda el tema de la patrística de una forma muy, muy interesante. Igual que una obra de Giovanni Reale, que tiene un manual de filosofía que son 7 tomos. En el segundo tomo, él se dedica a la filosofía patrística. El énfasis es más filosofía, el aporte de la patrística a la filosofía o el diálogo de los padres con la filosofía.
que también es un tema importantísimo y algo vamos a ver en la próxima clase sobre el tema de filosofía y patrística. Ignacio de Antioquía. En Ignacio, en la epístola a los romanos, nosotros encontramos una declaración muy importante que nos da la idea o nos da la claridad sobre la conciencia que los padres tenían entre la autoridad de los apóstoles y su autoridad como ministros dentro de la iglesia. Ignacio en la epístola a los romanos dice: yo no soy como Pedro y Pablo, que pueda darles mandamientos. Ellos fueron apóstoles. Yo soy un hombre condenado. Miren esta pequeña frase, todo lo que nos puede dar a entender. Ya Ignacio en el 115 en adelante, él muere en el 115, hacia atrás. Ignacio ya es consciente de la distinción entre ellos y los apóstoles, entre la autoridad apostólica y ellos que son los herederos de la doctrina apostólica. Entonces Ignacio ya dice: yo no soy como Pedro y Pablo que pueda darles mandamientos. Ahora miren que esto es curioso. Los primeros padres entendieron esta distinción, pero creo que todos conocemos que hace algunos años, no tengo la fecha precisa ahora, pero han escuchado del tema del reconstruccionismo apostólico, que ahora hay una gran cantidad de personas proclamándose apóstoles. Esos se han escuchado, ¿cierto? Ya muchas iglesias dicen que tienen apóstoles y hay ministerios apostólicos y todo ese tema. Miren la diferencia entre ese resurgir del movimiento apostólico y lo que los padres tenían claro. Nosotros no somos como los apóstoles. Ajá, la nueva reforma apostólica, o algunos le llaman reconstruccionismo apostólico o movimiento apostólico y profético, en fin, tiene varios nombres. Pero miren que ya un Ignacio decía, bueno, sí, uno de los apóstoles es Maldonado. Pero miren que ya Ignacio decía: yo no soy como Pedro y Pablo. Y la autoridad la da en darles mandamientos. Ellos fueron apóstoles. Yo soy un hombre condenado. En su epístola a los magnesianos, él dice: les exhorto a estudiar para hacer todas las cosas con una armonía divina, mientras su obispo preside en lugar de Dios y sus presbíteros en el lugar de la asamblea de los apóstoles, juntamente con sus diáconos, quienes me son tan queridos. Es decir, ya ellos van distinguiendo en los primeros siglos de la era cristiana. Están los apóstoles, nosotros no somos iguales a ellos. Ellos establecieron la doctrina, los mandamientos apostólicos. Nosotros ahora somos presbíteros, somos líderes de unas comunidades. Ahora las comunidades están a cargo de los presbíteros y de los diáconos, que no son iguales a los apóstoles. Esa comprensión ya la tenían ellos. Estudien, otra vez en la epístola a los magnesianos, estudien para estar establecidos en las doctrinas del Señor y de los apóstoles, para que todas las cosas que hagan prosperen en carne y en espíritu. Entonces, miren que ya la primera patrística entendía el tema de que las doctrinas del Señor y de los apóstoles, es decir, los apóstoles enseñan la doctrina del Señor,
Y la iglesia debe estar establecida en esa doctrina del Señor, que fue transmitida por los apóstoles. Ya hay una distinción. Los padres fueron claros en entender que hay una diferencia entre la etapa posterior a la muerte de los apóstoles, donde la vida de la iglesia cambia, que inicia una nueva etapa después de esa muerte, y precisamente ahí surge todo el tema del canon, de la batalla por el canon, y todo el debate sobre qué documentos son válidos. Y algo veremos más adelante sobre este tema cuando veamos la formación del Nuevo Testamento en relación con este tema del canon. Pero lo que nosotros, lo que yo quiero hacer énfasis aquí es que los padres tenían una conciencia entre la discontinuidad de la autoridad apostólica. ¿Cómo? Ahí alcancé a ver un mensaje, pero si puedes decirlo porque no alcancé a leerlo. Alguien colocó un mensajito, pero solamente alcancé a ver la primera parte de algo así sobre la humildad. Tenían humildad para reconocer que había una autoridad absoluta por encima de ellos, pues. No se creían iguales a los apóstoles. Claro, esa parte dice, yo soy un hombre condenado, yo no soy como Pedro y Pablo. O sea, ellos entendían que hubo un quiebre, hay una etapa distinta. Decía, nosotros estamos a cargo ahora de las iglesias, los presbíteros y los diáconos, pero nosotros no tenemos la misma autoridad que ellos. Ya vemos entonces ahí como ellos saben que hay una discontinuidad, ahí se rompió algo. Y de hecho, el fundamento y me imagino de la iglesia, que en ese tiempo. ¿Cómo? Y me imagino que en ese periodo había muchos otros que sí se creían, pues, que ellos tenían la misma autoridad que los apóstoles. Pero sí, por lo menos en el caso de Ignacio y muchos otros padres, ellos reconocían que no, que los apóstoles y las escrituras pues eran la autoridad absoluta y ellos eran solo siervos del Señor. Claro, miren que en Pablo ya habla de algunos que que se consideran apóstoles y que hablan en contra de lo que ellos decían. En Corintios, ¿se acuerdan de eso? Ya Pablo dijo, hay algunos que se consideran ya en esa época en vida de los apóstoles, ya habían unos que se consideraban apóstoles de Jesucristo. Y Pablo en Gálatas nos muestra eso, dice, nadie puede cambiar el mensaje del evangelio que ya fue dado. Esa doctrina apostólica no puede ser modificada por nadie. Incluso Pablo dice, si aún yo mismo pretendiera cambiar el mensaje que les he predicado, no me crean, ni un ángel del cielo, porque este mensaje ya está establecido. Mientras que los herejes siempre se apegaban a un conocimiento especial de esa tradición apostólica o a una interpretación particular, la iglesia siempre buscó conservar esa interpretación o ese relato apostólico. Y cuando comenzó el debate, se acuñó una fórmula que es la regula fidei, la regla de la fe. Y de eso vamos a ver la construcción, porque esa parte es muy importante, porque a partir de ahí se fue construyendo la ortodoxia cristiana. Y casi eso no se maneja. Entonces, los padres apostólicos, digamos que son el primer eslabón en la cadena del desarrollo de la teología cristiana, pero ya ellos sabían que algo había cambiado con la muerte de los apóstoles, que había algo terminado ahí, había algo cesado ahí, que ellos no eran de la misma autoridad que esos apóstoles. Curiosamente, miren que eso que fue parte ya de la vivencia, de la claridad de la primera iglesia, volvió algo que Pablo denunció de aquellos falsos apóstoles. Y recuerden que Apocalipsis también menciona aquellos falsos apóstoles que ya estaban en la época de Pablo.
eso revivió hace algunos 50, creo que como ese movimiento apostólico puede tener como algunos 40, 50 años, por ahí más o menos. Eso es nuevo, porque se da, no recuerdo ni quiénes fueron los primeros que salieron con ese tema de, los más conocidos son Maldonado y todo ese combo que son apóstoles y todo ese tema. Pero miren que conocer algo tan básico de la patrística primera es que la ortodoxia de los padres distinguió, no somos apóstoles, no tenemos la misma autoridad. Lo que somos es herederos de la enseñanza de los apóstoles. Por eso él dice, establecidos en la doctrina del Señor y de los apóstoles. Ya vemos, dice, ya ellos dicen, la iglesia debe establecerse sobre la doctrina del Señor y la doctrina de los apóstoles. Pero nosotros no tenemos la misma autoridad que ellos. Entonces ahí ya se da algo muy importante. Los padres también lucharon contra las herejías internas y externas. Y aquí vemos que lo que se ha usado como criterio distintivo para hablar de la patrística es la ortodoxia de la doctrina. Los que se consideran padres son aquellos que se acogieron a esa ortodoxia que se refleja en la tradición de los apóstoles que fue consignada en el Nuevo Testamento. Esa tradición se cerró, se cierra en la Escritura. La santidad de la vida, hombres santos, que la misma iglesia reconoció su autoridad y que fueron precisamente aquellos que ejercieron un liderazgo espiritual a favor de la iglesia. Entonces, nosotros reconocemos en esta antigüedad cristiana que la Sagrada Escritura era regla de verdad para los santos padres. Y ahora, ¿cómo lo veían ellos? ¿Cuál era la regla de verdad? Dicen, la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles, no la de ellos. Ellos procuraron siempre conservar esa doctrina que recibieron de los apóstoles. Y hay una clara distinción entre su autoridad y la de otros. Ellos, por eso, la mayoría de los padres tienen una gran cantidad de comentarios bíblicos. Comentan la Escritura, comentan los evangelios, comentan el Antiguo Testamento. Fueron muchos los que se dedicaron a comentar la Escritura. ¿Por qué? Por la conciencia que ellos tenían de que ahí estaba la regla de fe. Por eso se dedicaron a comentar la Escritura, a explicar la Escritura, a aplicar la Escritura a la vida de la iglesia. Y más adelante vamos a ver algunas de lo que ellos mencionan sobre la autoridad de la Escritura. Y que el tema de la sola Escritura no fue un invento de la Reforma. Ya los padres decían, la Escritura, esta es la regla es la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles que quedó aquí, por eso nosotros comentamos lo que ellos dijeron. Entonces, esa parte es importante. La santidad de vida, nosotros estamos hablando de hombres y mujeres que defendieron la sana doctrina con una vida piadosa, pero además de eso, con el martirio, con el sacrificio, con la sangre, el testimonio de los padres. La mayoría de ellos fueron exiliados, martirizados, perseguidos por levantarse y predicar el evangelio a una sociedad pagana muy convulsionada. Entonces la mayoría de los padres fueron martirizados, fueron aceptados también en su autoridad, son
también vemos que representan la antigüedad cristiana. Eso es muy importante. Una de las etapas más valiosas de la historia del cristianismo es esos primeros 5 siglos, porque la iglesia se estaba definiendo. Y humanamente, cuando se estudia esta etapa, uno dice, de verdad se cumplió la promesa del Señor de que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Roma fue quizás el imperio más poderoso y más cruel del mundo. La bota romana tenía un poder impresionante y se movió la maquinaria de guerra más temida de ese mundo para perseguir a un grupo insignificante a los ojos humanos de personas que profesaban una fe que no representaba un peligro para nadie. Pero uno dice, ¿y cómo fue que ese grupo pequeño de personas sobrevivió a lo que no sobrevivieron otros ejércitos de las naciones vecinas a Roma? Porque Roma aplastó todo lo que se movió a su paso. Pero Dios conservó el testimonio de su iglesia en hombres sencillos, muchos de ellos, pero también levantó grandes hombres que hablaron a favor de la iglesia y que también eran grandes mentes. Por eso muchas de las apologías cristianas fueron dirigidas a los emperadores. Y aquí vemos el debate, o muchas de las apologías fueron publicadas para responder a los, entre comillas, intelectuales de su época. Y así vemos cómo la iglesia luchó para conservar el legado de los apóstoles contra los enemigos internos y los enemigos externos. De afuera el paganismo con todo lo que traía y de adentro la misma herejía. Y la iglesia permaneció. Y la iglesia creció en medio de la sangre de los mártires. Es un periodo que no se debería olvidar. La iglesia debe recordar que la Biblia que hoy tiene costó sangre y mucha sangre de grandes hombres de Dios que mantuvieron un testimonio fiel ante un mundo que no tuvo ninguna misericordia y que fue extremadamente cruel. Porque este también es el periodo del circo romano, de las crucifixiones, de los leones, de la muerte inclemente de incontables mártires, hombres y mujeres sencillos que murieron por la declaración Jesús es el Señor. Y que sellaron su fe con su sangre. Y de eso también la iglesia debería aprender a responder ante la persecución de este tiempo presente. Entonces, hermanos, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentarios. Mañana vamos a seguir desarrollando esta etapa de transición entre los padres y los apóstoles. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Hasta aquí, ¿todo claro? Bueno, si no hay preguntas, vamos a orar para
para terminar. Y espero entonces verlos mañana. Es a la misma hora, Pastor Alejandro. Pastor Oduber, sí, mañana continuamos igual de 7 a 9 de la noche. Creo que hay una pregunta por ahí del hermano José Montilla. No sé si el hermano puede activar tu micrófono. Hermano José. Bueno, luego me la puede hacer al chat y luego mañana la Y mañana claro. Igual esta última parte del periodo de transición, digamos que mañana vamos a comenzar desde este tema, desde el principio otra vez este tema y ya desarrollar un poquito más. Entonces no se preocupen si de pronto queda alguna cosa en el aire porque vamos a continuar mañana. Perfecto, muchísimas gracias, Pastor. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar, dar gracias a Dios y nos vemos mañana. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, misericordia, por tu cuidado. Y rogamos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo y que permita, Señor, que podamos desarrollar, Señor, todo lo que está programado y que sea un espacio de edificación y de bendición para todos los hermanos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.